Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos, a este grupo de la escuela de liberación que ya llevamos bastante tiempo escudriñando la palabra del Señor, aprendiendo más de el conocimiento y la revelación de nuestro Dios. Hoy vamos a ir directamente a la clase de hoy, los cielos de los cielos, que el tema es los siete cielos, el cielo de los cielos. Cuando hablamos este tema es importante, ya antecedí algunas áreas importantes, el cual nosotros tenemos que entender cómo Dios se mueve en su misericordia. Ahora, Dios es tan grande e incontenible que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, lo dice también Salomón. Voy a estar dando bases para poder entrar de lleno después a los siete cielos. Primera de Reyes 8, verso 27 nos dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está diciendo, cuando edifica casa a Jehová, en que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tanta gloria de Dios. Ahora, aquí entramos con un pasaje también importante, porque dice en este pasaje que habla de los cielos, si le preguntara cuántos cielos aparecen, usted, en lo que leímos de este texto, usted diría tres, pero usted lo leyó mal o no lo entendió, porque claramente ahí dice, no dice, pero el cielo del cielo no pueden contener su gloria. Dice, primero los cielos, luego de los cielos, luego de los cielos. Eso nos da a entender que en el primer cielo no es cielo, hay cielos, de los cielos, de los cielos. ¿Se fija? Entonces aquí ya con esto, con esta primer base, ya podemos nosotros analizar y entender en que está hablando no de cielo, porque hay singular y hay plural. Aquí está hablando de muchos cielos. Por eso dice los cielos, pero luego dice de los cielos, o sea, otro cielo. Y después dice de los cielos, hay otros más cielos. No pueden contener la gloria del Señor. Ahí ya, con este pasaje ya podemos claramente ya salir de nuestra mentalidad que solamente no hay solamente un solo cielo, o dos o tres, sino que hay muchos más. Y hoy lo voy a hablar de solamente siete, pero deben de haber muchos más, porque estamos hablando de los cielos, de los cielos, de los cielos. Bastante. Hay cielos, de los cielos, de los cielos. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver o podemos visualizar no es nada. La Tierra es tan pequeña comparado a millones y millones de galaxias, de planetas, de soles, de lunas, de estrellas, de universos. Ojo con eso, de universo. Nosotros somos como un puntito. No somos casi nada comparado a lugares de galaxias, a universos. Es impresionante todo lo que Dios ha creado. Entonces, nosotros quizás como no manejamos mucho de los cielos, de los planetas, de las galaxias, de los cosmos, del universo, quizás todo lo vemos general. Tres cielos. Pero eso es un concepto erróneo porque quizás no se ha estudiado mayor el tema, pero usted puede ya entender con los conceptos que vamos a dar a conocer que hay muchos cielos. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18, nos dice más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y dice, he aquí, y lo menciona también lo mismo que el texto anterior, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Vuelve nuevamente a hablar el mismo principio, los cielos de los cielos de los cielos. Entonces, no solamente nosotros podemos ver que hay un solo cielo, porque cuando yo digo un cielo, es un cielo. Cuando digo el segundo cielo, es un segundo cielo y un tercer cielo, tercer cielo. Así nosotros lo expresamos. Pero en los originales no habla solamente de eso, sino que está hablando de los cielos
de los cielos y de los cielos. Nos da como otra perspectiva al entender más el plano espiritual. Dios tiene diferentes cielos donde en algún cielo están las creaciones de Dios, porque de los cielos hay cielo, pero lo pueden entender. Entonces Dios en alguno de los cielos hay un cielo que están las creaciones de Dios. Recuerde que Dios abría las ventanas del cielo cuando caía el maná. Esto lo menciona Éxodo 16, verso 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, o sea, no de los cielos, de algún cielo cayó pan, el maná, de un cielo. Aquí es importante que usted maneje singular y plural para que vaya entendiendo cuándo es un cielo y cuándo es muchos cielos. Entonces la bendición del maná venía del cielo, no de los cielos. Y se abre un cielo para dar el maná. Mire lo que sucede también en Génesis capítulo 7, verso 10 en el diluvio. Y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas. Mantengan estas expresiones, por eso las puse ahí en rojo. Fueron rotas todas la fuente del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mire lo que dice la versión Jerusalén. En el año 600 de la vida de Noé, voy a adelantarme más adelante, dice, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. O sea, ahí en el otro texto decía las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y acá expresa las compuertas. O sea, hubieron compuertas que se abrieron. La versión Yunema. Ese día rompieron todas las fuentes del hondo abismo y las cataratas del cielo abriéndose. O sea, hay un lugar donde dentro de arriba y abajo se abren aguas. Versión BLA. Claramente ahí nos está diciendo, ese día brotaron todos los manantiales del fondo del mar mientras se abrían las compuertas del cielo. Ahí como que aclara más el concepto, porque nosotros pensamos que llovió solamente y fue agua, pero no solamente que llovió agua y hubo el diluvio, sino que se abrieron las compuertas del fondo del mar, o sea, se abrieron compuertas. Recuerde que en la tierra hay lugares que tienen su límite porque Dios puso una ley en que las aguas no podrían ir más allá. Hay un límite, pero Dios aquí abrió las compuertas para que las aguas empezaran a subir, pero también las cataratas del cielo, las compuertas del cielo se abrieron también. Eso significa que del cielo y de la tierra, de las mar, se empezaron a caer las aguas y se produjo un gran diluvio. Estoy colocando bases para que usted pueda entender sobre los cielos. Se abrieron las compuertas del cielo. Y cuando se abren las compuertas del cielo, se produjo esta inundación de lo que hoy conocemos, lo que es un diluvio. Un diluvio que causó mucho caos sobre toda la tierra, producto de la maldad del hombre. Las compuertas entonces del cielo se abrieron, pero también las compuertas del mar también se abrieron. Por eso que viene de dos, donde se abren aguas debajo y aguas de arriba y caen, y es producto de eso que se produce aguas que nunca se había visto sobre la faz de la tierra. Dice Malcolm Shamayin en el hebreo, que significa el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, recuerde que dice el reino, no del cielo, el reino de los cielos. La escritura también nos dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque aquí está hablando que todos los cielos lo gobierna un rey, el reino.
hay un reino que de todos los cielos lo gobierna Él. Él es el Dios Todopoderoso. Esa es la versión, el reino de los cielos es la palabra del hebreo Malkut Samayin. Hay diferentes dimensiones o diferentes áreas en que componen, siendo estos como depósitos de creaciones de los tesoros divinos o las bóvedas que menciona la escritura que se abrieron. Entonces todo empieza con una luz primigenia de la luz manifestada. Es la luz de las creaciones y Dios empieza a crear todas las cosas. Y cuando empieza a crear todas las cosas, ahí Él de lo invisible lo empieza a hacer visible. Ahí empieza a crear el Señor nebulosas, las constelaciones, los planetas, los astros, los universos, soles, lunas, estrellas, todo empieza a crear. Lo primero que Dios hace no fue al hombre, no hizo la mujer, no hizo los serafines, no hizo los querubes, los arcángeles, los ángeles. Lo primero que Dios empieza a crear son el área de las constelaciones. Por eso es que cuando hablamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí tenemos otra palabra más. En el principio, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios, no dice cielo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra cielo tiene que ver con cosmogonía. En el principio creó Dios el cosmos. Eso es lo que quiere decir. Y cuando hablamos de cosmos, ahí entra primero, todo lo que primero que Dios crea es un hábitat. Dios no puede hacer algo sin hacerle un hábitat. Si Dios creó los peces, tiene que hacerle un hábitat de aguas. Si Dios creó al hombre, tiene que hacerle un hábitat de tierra. Si Dios creó un árbol, tiene que hacer hábitat de una tierra para que pueda producir. Entonces, Dios no puede hacer lo contrario. Entonces, antes Dios de crear alguna creación, le hace hábitat, un lugar. Ahí donde lo primero que él empieza a crear son nebulosas, las constelaciones, los planetas, los astros, el universo y muchos más, porque nosotros conocemos más o menos 9 planetas que nosotros podemos visualizar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Eso es parte de, pero deben de haber muchos más. Recuerde que Dios es Dios creador. Vamos entonces al primer cielo. El tema es los 7 cielos, el cielo de los cielos. Un primer cielo en que nosotros podemos ver es el cielo de la tierra. Le voy a estar dando las bases bíblicas. Usted lo va a leer después tranquilo. El Salmo 115, verso 16. Recuerde que los cielos son los cielos del Señor, pero a la tierra le ha dado hijos de los hombres. Este es el primer cielo de la tierra donde habitamos. La biosfera del planeta, la tierra que es considerada como el primer cielo. Aquí es donde fue el inicio de una creación que Dios también hizo, un huerto, el huerto de Edén. Era una copia también de lo que tenía una habitación dentro de las creaciones de Dios. Dios también nos consideró e hizo al hombre, pero también le hizo primeramente la tierra para que habitara. Entonces Dios pone al hombre en el huerto, en un amurallado, en algo que era un Edén, es un lugar, un ambiente de gloria, y ellos son como cabezas federales de este lugar. ¿Quiénes? Adán y la mujer. Son los que están en la tierra, en Edén. Entonces tenemos ese primer cielo, un primer cielo el que todos conocemos. Segundo cielo, se llama el cielo Shamayín, que también recuerde que Shamayín tiene que ver el reino de los cielos, pero tenemos también el cielo Ragiyá. Este es el segundo cielo, Ragiyá. Génesis 11 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra cielo también habla de una palabra que es Shamayín, de forma dual, que es singular, es una combinación de que es fuego, y maín, que es agua. Fuego y agua. Entonces tenemos el segundo donde pueden estar, el segundo que es Raquilla, donde están algunas constelaciones, la base segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua, pero los cielos y la tierra
actúan y están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Ahora aquí notamos que la palabra dice, pero el mundo, pero en el original no dice mundo, sino dice la palabra cosmos. Ahí hay otra cosa más también que tenemos que entender. Entonces fue destruido siendo inundado por agua, pero los cielos y la tierra actualmente están reservados. Entonces, todo esto nos da a entender que hay muchas palabras que nosotros tenemos que verlas muy detenidamente, y estas combinaciones de Samajin, que es el cielos, nos dan a entender de un segundo cielo donde se originan todo lo que es, tanto los planetas. Todos los planetas están en un segundo cielo, parte, pero hay mucho más. Tercer cielo. El tercer cielo es el cielo Chakak, el cielo Yachak. Sí. Ahí vienen las revelaciones. El cielo Yachak es uno de los cielos de revelaciones, donde están los santuarios, los sacerdotes, donde está algo divino. Ahí el Salmo 89, verso 6 dice, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Firmamento se dice Sayak. Es un tercer cielo. El Salmo 89, verso 7 nos aclara otro concepto más. Porque Dios, muy temido en el consejo de los santos, impone sobre todos los que están en su derredor. Hay un lugar entonces donde están los santos. El libro de Daniel aparece también los santos, los vigilantes, el Sayak, el cielo, la nube, el polvo, el polvo fino. Es un lugar donde están los santos, los vigilantes. Seguramente ahí nosotros podríamos hablar también de lo que menciona el libro de Enoc. Entonces el tercer cielo es un cielo de conocimiento y revelación. Daniel nos menciona también, oí hablar a un santo y a otro santo, que es el Palmónic, y dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio? Y comienza a hablar sobre un lugar santo y el ejército en que estaba figurando ahí en esa palabra, y ahí está hablando de los conocimientos, las revelaciones. Aparece en la escritura como una palabra que te da revelaciones. Viene esa palabra, un cielo, Sayak, que es el cielo de conocimientos, cielo de revelaciones. Salmo 77 también lo habla, como un cielo donde hay algo impresionante. Job 37 también vio ahí este tercer cielo de conocimiento. Juan también dice que vio un mar de vidrio, hay maná, hay trigo, ángeles comieron, y la tierra refleja lo del cielo, un tercer cielo. Lo que menciona Efesios 3:14, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y hay aún así siempre familias también en el cielo. Entonces el tercer cielo es el cielo de las revelaciones, ahí donde entra Pablo, que fue llevado al tercer cielo, cielo de revelaciones, y Juan en la isla de Patmos también fue llevado al tercer cielo. Cuarto cielo, Raquilla. Génesis capítulo 1, verso 16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche, e hizo también las estrellas. Entonces aquí Génesis 1:17 nos habla de un cuarto cielo, que Dios puso la expansión de los cielos, Raquillá, para alumbrar sobre la tierra. Cuando hablamos de Raquillá, es que es lo que pertenece a nosotros en la tierra, como un firmamento, superficie extendidas, expansión, la solidez tridimensional, donde está estas galaxias, donde están las constelaciones. Aquí tenemos Osa Mayor, Osa Menor, el Sol, tenemos la Luna, lugares mucho más allá de lo que es el planeta Tierra. Se fija que nosotros ya como que nos estamos más alejando, porque comenzamos con un primer cielo, luego un segundo donde hay los planetas, luego seguimos donde está el conocimiento de la revelación, un tercero de conocimiento de revelación, y luego estamos ya donde están
las estrellas, que las estrellas están mucho más allá de la Tierra. Se fija que nosotros siempre pensamos que estrellas como luna están todo en el mismo lugar. Por eso tenemos un mal concepto, pero hay soles, lunas, estrellas, constelaciones, nebulosas, planetas, universos, cosmos, y todos esos son en diferentes cielos. Pero nosotros mezclamos como que todo es así, universo, y todo lo generalizamos. Y ahí donde quizás tenemos un concepto un poco errado. Job habla también de constelaciones, de la Osa Mayor y Osa Menor, del Orión, hasta también en una de ellas se llama Arturo, una de las constelaciones también se le llama Arturo. Y miren qué interesante que en la Guerra de las Galaxias aparece también Arturito, que viene de una de las constelaciones de un nombre. Y ahí aparece también esto dentro de este lugar de las constelaciones, es donde habitan también. Aparece también en el santuario los sacerdotes. Recuerde que arriba hay 24 ancianos que representan un sacerdocio y aquí están en las constelaciones. El Salmo 19, verso 1 dice para el director del coro, Salmo de David: los cielos proclaman tu gloria, la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de tu mano. Entonces aquí tenemos otra palabra que es la expansión, donde están las constelaciones. El verso 6 dice del Salmo 19, de un extremo de los cielos es su salida y otro curso hasta otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Mire, está hablando de los cielos, no cielo, de los cielos. Aquí comienza entonces en esta área de astronomía de ver los cielos con limpieza, pero la astrología habla ya de las tinieblas. Ahí donde están los horóscopos, las constelaciones de Virgo, de Virgen, de Leo, todo eso son de la astrología. Pero existen en la astronomía todo lo relacionado a estrellas y a todo lo que menciona dentro de también de lo que quizás parte conocemos. Quinto cielo, el cielo Arabat. Salmo 68, verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Entonces tenemos a alguien que cabalga sobre el cielo Arabat, que es el cielo, el desierto, por decir la selva que aparece solamente una vez, tal vez en el cielo, en la escritura. No está hablando de algo de un desierto humano o de una selva aquí de la tierra, está hablando de lugares inaccesibles. El Arabat, para que se pueda entender, son las carreteras del cielo, que aquí tenemos carreteras que lo que hay en caminos donde hay caminos, donde hay carreteras que pasan camiones, vehículos, pero en el cielo también, en el primer cielo, también los aviones, ahí hay carreteras también. Usted no sabía, los aviones se dejan guiar por una carretera. Ellos también tienen carretera en el cielo que conocemos, primer cielo. Entonces, en segundo, tercero, ya en el quinto, también existen carreteras, ahí donde se mueven también un querube se llama alas de viento. Los querubes habitan sobre el cielo Arabat, quinto cielo. Ellos son los que trasladan el trono de Dios, son los carros de Dios y son millares de millares. Esto es en el quinto cielo. La visión que ve Ezequiel es relacionado al quinto cielo, donde ahí habitan estos querubes, seres alados. Qué interesante todo eso. Sexto cielo, el cielo Galgal. Cambio de dimensión, donde están los ofanín, los seres de rueda, los seres que se mueven. El Salmo 77, verso 18 dice: la voz de tu trueno está en un torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. Galgal es el cielo donde hubo una rueda, un silbo, un torbellino, un cielo donde está rodeado de seres vivientes. Lo que menciona de las ruedas vivientes son inteligencias
Y aquí está hablando lo que vio la visión de Ezequiel, donde ve los querubes, uno con cara de león, están los serafines en cual menciona también la escritura, porque hay querubes, hay serafines, y el cual aquí comienza un grado de los ofanín, cara de hombre, cara de león, cara de águila, cara de buey, en que son los carros de Dios. Todos esos carros de Dios son los ofanín. Ezequiel entonces 10:13 habla y las ruedas de Galgal, que viene un torbellino, y ahí comienza la escritura y dice, y al mirar a estos seres, vi en el suelo que había una rueda al lado de cada una de ellas. Tenía una llanta muy grande y de aspecto aterrador, porque los cuatro tenían ojos por todos lados en derredor. Y vi ruedas colocadas al lado de los querubines, y había una rueda al lado de cada querubín, y las ruedas resplandecían como piedras preciosas. Las cuatro ruedas tenían la misma forma, y se podría decir que cada rueda estaba hecha de dos ruedas entrecruzadas. Podían pues ir sin volverse a los 4 puntos cardinales. Iban sin darse vuelta a la misma dirección hacia donde miraban la cara de cada querubín. Recuerde que hay serafines, hay querubines, y en este cielo, Galgal, es donde se mueven raza de querubes. También recuerde que hay seres vivientes. Los seres vivientes son los carros de Dios, son ruedas. No quiere decir, porque muchos tienen una mala interpretación, dice, los seres vivientes, que la visión que vio Ezequiel de ruedas, de ojos, de luces, brillo alrededor es un ovni. No, no está hablando de un ovni, porque todo lo que es de alienígena, todo lo que es de reptilianos, todo lo que es ovni es una raza paralela. No son creaciones de Dios, es una raza paralela, y que el enemigo lo hizo como una raza paralela. Entonces ahí es importante aclarar también esto. Entonces lo que vio Ezequiel no fue un ovni, vio los querubes, porque él le habla de ruedas, porque ellos tenían ojos alrededor, y él, como no mantenía un concepto claro de lo que estaba viendo. Recuerde, estamos hablando muchos miles de años atrás, y él en su similitud dijo ruedas, y esas ruedas brillaban, pero eran ojos, porque los querubes, al hablar de esto, son las ruedas que los carruajes, la versión dice, otra versión dice turbina de seres vivientes. Cada querube tiene su ofanín. Cruzan puertas dimensionales, están llenos de ojos, seres de fuego, de aspecto de los carbones encendidos. De en medio de ellos salían relámpagos, emiten rugir y estruendo. Su aspecto es como ruedas, rompen la barrera del tiempo o del viento. Mire qué interesante. El aspecto de las ruedas y su hechura era como de un brillo del crisolio. Y las cuatro tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si las ruedas estuvieran dentro de una rueda, porque aquí está hablando de los cuatro vivientes, cuatro seres vivientes, que estos se juntaban. Por eso que estos seres vivientes tenían ojos por delante, ojos por detrás, en que son ojos, se mueven los ojos y brillan, pero él le menciona como algo que aparentemente está diciendo, es una nave, pero no es una nave. Entonces, la apreciación es muy diferente. Lo que Ezequiel estaba viendo es algo más o menos similar a esto. No es que sea así, pero para que se pueda usted dar un concepto, son de razas de querubes. También recuerde que hay serafines, hay querubes, hay arcángeles, hay ángeles. Entonces, hay diferentes tipos de querubes. Hay querubes con ala y hay querubes también relacionados que también son seres vivientes. Cara de león, cara de hombre, cara de buey, cara de águila. Son muy diferentes. Entonces es importante entender cada una de las facetas de lo que hoy estamos enseñando. Séptimo cielo. Este es el cielo donde es el Marroc. Es donde habita también el poderoso. En parte. Recuerde que él gobierna en su plenitud en todos los cielos. Y no solamente estamos diciendo que hay 7 cielos. Ya le dije anteriormente, deben de haber muchos más cielos. Pero el séptimo cielo
está relacionado a este cielo Marok, que es donde habita el poderoso. Ahí donde hay diferencia, porque no hay tiempos crono. Ahí no existe el tiempo crono. Ahí está el Dios Altísimo, lo alto, ahí es donde habita. Isaías 57, verso 15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es el Santo, habitó en lo alto y santo, y también con él contritó y humilló y humilde de espíritu. Mire qué interesante el alto y sublime, humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contrictos. Él habita entonces en la altura, en el alto, en la palabra que es alto, que es Marok, donde está también una Jerusalén que menciona la Escritura. Dios habita en la eternidad, donde el tiempo es desconocido, donde el mundo de lo que sucede y sus sucesiones no son marcadas antes de la eternidad, de la duración, porque todo es diferente, todo cambia, ahí es todo eternidad, no hay ahí día ni noche, ahí Él llena todo con su gloria y es como la habitación de Dios, su esfera, su sitio, su habitación, su dimensión, su santidad, su gloria, es su lugar de su morada, ahí donde está su templo, su casa, sublima, la Nueva Jerusalén. Recuerde que también hay mucha área donde no estamos diciendo que Él solamente esté ahí, Él habita en todo lugar. Y vuelvo al punto que es importante aclarar, no solamente hay 7 cielos, hay muchos más cielos, pero bíblicamente, según lo que estamos hoy dando a conocer, cada uno de los cielos representa un grado de gobierno, grado de jerarquía y grado de que algo está en cada uno de los cielos. En cada uno de los cielos hay algo, como lo hemos visto hoy. Ahora, el Salmo 91, verso 1 dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí tenemos entonces, y vamos a hablar ahora del Dios Altísimo, porque aquí claramente dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, cuando dice el Altísimo, está hablando del Dios más alto. Pero recuerde que aquí estamos hablando cuando decimos Dios, Dios no es un nombre propio. Dios es una característica de una deidad, pero no es un nombre propio. Cuando hablamos de un nombre propio, muy diferente, pero nosotros tenemos el concepto de decir, ¿en qué crees tú? Bueno, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Los satanistas también creen en Dios. ¿Cuál es su Dios? Satanás. Los de Islam también creen en Dios. Alá. Los musulmanes creen en su Dios, en Mahoma. Los cristianos creen en Dios. Pero cuando todo el mundo cree en Dios, pero Dios no es un nombre propio. Dios es una característica de una deidad o de algo que alguien cree en algo. Versión Jerusalén nos dice, aquí está el nombre de lo que es altísimo. El que mora en el secreto del Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. En el original, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en el original dice, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Entonces aquí ya podemos entender nosotros claramente en que cuando dice Altísimo está hablando del Dios más alto, pero no, el Dios no es nombre propio, pero en la versión Jerusalén habla del nombre de ese Dios que está en el cielo más alto, se llama el Elión. Y vamos a hablar un poco del Elión para poder entender quién es el Elión. Aquí tenemos que irnos entonces a la primigenia, a lo invisible. Cuando Dios comienza a crear todo, el Elión, cuando Él comienza a crear, todo comienza en algo invisible. El Elión y la primigenia, esto sería el plano existencial. Porque dice la Escritura Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ello, pues Dios se lo hizo evidente.
Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su deidad, se fija que está hablando, su deidad está hablando de Dios, porque Dios es una deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando entonces de dos cosas, las cosas invisibles, donde está la deidad, las cosas invisibles, su eterno amor y su poder, luego se van a hacer visibles. Versión Bata Clara, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, mantengan esa palabra, invisible, que lo vamos a analizar, invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Torres Amat, las perfecciones invisibles, cuando hablamos de invisible es algo que no se ve. Las perfecciones invisibles, o sea, lo perfecto, aún su eterno poder y su divinidad se han hecho visibles, ahora se ve, después de la creación del mundo. Miren qué interesante. O sea, el Señor empieza a hacer algo que no vemos y luego algo que vemos. Castellán, desde la creación del mundo están claramente visibles a través de sus obras las perfecciones invisibles de Dios, tanto su poder y su deidad, y de suerte que ellos no tienen excusa. Versión Jerusalén, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver. Se fija, se deja ver. Estamos hablando de lo visible y de lo invisible. Cuando nosotros, para poder entender esto, tenemos que irnos primeramente a Romanos, claramente capítulo 1, en el verso 20. En Romanos capítulo 1, verso 20, tenemos claramente los conceptos que dice así. Y cuando aparecen ahí con G, significa del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento. Esas son las traducciones de lo que es el diccionario. En este caso estamos en el griego porque estamos hablando de Romanos en el Nuevo Testamento. Pero dice así Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de su eterna potencia y su divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, ¿cierto? Pero ahí tenemos lo que decía anteriormente. Aquí estamos leyendo un término de Valera, Casiodoro de Reina Cipriano Valera, 1960, que dice desde la creación del mundo. Pero si nosotros vemos el original de el Strong, esa palabra mundo tiene que ver con un mundo atavío o está hablando de cosmos. No está diciendo desde la creación de la tierra, está hablando desde la creación del universo, desde la creación del cosmos. Se fija que es muy diferente la percepción. Es lo mismo que el texto que muchas veces nosotros decimos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí aparece también porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en el original no dice que amó al mundo, sino amó al cosmos. Todo lo que él creó, lo amó. No es que amó solamente la tierra. Vino a la tierra por amor a los que están en la tierra, pero él amó a todo. Cosmos, potencia, luna, soles, estrellas, universo, cosmos. Esa palabra mundo en el original no es mundo, es cosmos. Dato interesante que para poder entender más. Entonces Dios estaba en un plano invisible, algo que no vemos. Es como que usted ve aquí, no ve nada. Usted ve algo, no ve nada. ¿Por qué? Porque no hay nada creado. Pero Dios empieza a aparecerse en escena. Y cuando Dios empieza a aparecerse en escena, ahí donde Él empieza, de un lugar inaccesible, ahí aparece Dios Elión. El Dios Elión. Ese es el nombre del Dios, el que nosotros le llamamos como Dios, pero el original es el Elión. El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará bajo la sombra del Shaddai. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo original, el que habita el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Ahí está dando entonces el término del Dios
el cual es el Elión, es el creador. Avanzo. Ni los serafines pueden soportar tanta gloria del Elión. Isaías 6, verso 2 dice, por encima de él había serafines. Y cada uno de ellos tenía 6 alas y con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versión BLS. Vi además unos serafines que volaban por encima de Dios, el cual tenían 6 alas y con 2 volaban y con otras 2 se cubrían la cara. Y qué interesante. Versión Jerusalén. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, y cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían su faz, o sea, su rostro. ¿Por qué estos serafines se cubren el rostro? A causa de la gloria y la potencia del Elión. No soportan tanta gloria, a pesar de que son seres de creaciones, seres espirituales. Recuerde que los serafines son las primeras creaciones, serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Las serafines, seres alados, seres de fuego, ellos son los que están más cerca del trono de Dios. Pero aún así, como están más cerca, pero del Elión, no soportan tanta gloria. Ellos no están en sí donde Él está. Imagínese usted, colóquese a pensar que si ya ellos no soportan tanta gloria del Elión, ¿qué más será estar al lado del Elión? Y recuerde que las creaciones no se pueden destruir porque son creaciones. Pero esto nos está indicando algo que ellos no soportan. No soportan en el buen sentido gloria. Eso significa que el estar al lado del Elión, yo creo que no soportarían y serían como, entre comillas, como destruidos. ¿Por qué? Porque es la esencia del poder. Por eso que, hermano, el poder de Dios, nosotros con nuestra mentalidad no lo alcanzamos a dimensionar. Nosotros pensamos poder sanar enfermos, poder echar demonios. No, eso no es nada. El poder de Dios no se caracteriza con algo de don. El poder de Dios es potencia, poder y potencia de lo alto. Habla del Elión. Ahora también en los cielos hay seres vivientes. Lo que mencionamos anteriormente, Ezequiel, en uno de los cielos, ahí están los seres vivientes. La versión NBI dice, y miré seres vivientes de 4 caras. Y aquí hablamos de las 4 caras que ya mencionamos anteriormente. Verso 9 nos habla, tenían alas y se juntaban el uno a otro, no se podían mover, o sea, se movían de un lado a otro, andaban cada uno y siempre de un lugar, de una dirección. Y estos seres vivientes, su aspecto era de cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Y estos seres vivientes se movían en cualquier dirección. Ellos no doblaban para girar, para para moverse en alguna dirección, no doblaban aquella dirección, sino que inmediatamente se movían a cualquier dirección. Impresionante. Lo que hasta el día de hoy no existe una nave que pueda hacer, exceptuando algunas razas paralelas que han imitado la raza de seres vivientes. Miren qué interesante. Recuerde que el enemigo copia todo lo de Dios. Por eso en las naves ellos se pueden mover en diferentes direcciones, porque imitan el poder de la raza de estos seres vivientes. Impresionante. Entonces, los 4 seres vivientes que representan el león, el becerro, el águila, cara de hombre, cada uno tiene diferentes apreciaciones, están llenos de ojos por delante y por detrás. Entonces, Ezequiel en esta visión vio seres, pero llenos de ojos por todos lados. Es una apreciación de algo. Quizás nuestra mente no alcance de mencionar esto. No lo alcance de mencionar, ni siquiera, imagínense que ni siquiera hay alguien que haya podido escribir o hablar de esto, sino nuestra mente humana no alcanza a ver cómo realmente son estos seres que tienen ojos por delante, están llenos de ojos. No alcanzamos a dimensionar todo esto. Y aquí entonces los 4 seres vivientes, estos son los carros de Dios. Cuando menciona Ezequiel que los carros de Dios lo movían, no es que Dios necesita algo para mover su carro, sino está diciendo que estos seres al juntarse mueven el trono de Dios y se mueven en diferentes direcciones. O sea, Dios lo puso también con una función específica. Y vuelvo al punto, no es que Dios necesite moverse, Él está en todo lugar, pero esta función de estos 4 seres vivientes cumple la función de mover gloria. Mueven gloria.
mueven el trono de Dios, mueven la gloria y el resplandor de nuestro Dios, el Elión. Ahora, en la Biblia, los seres vivientes son una representación también de Cristo, en los cuatro aspectos: el hombre, el león, el buey y el águila, porque cada uno de estos lo vemos nosotros en los evangelios. En Mateo vemos que a Cristo representado como el hombre. Marco vemos a Cristo representado como el león. Lucas vemos a Cristo representado como el buey. Y Juan vemos a Cristo representado como el águila. Apocalipsis también 4 verso 7 nos habla: y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro o un buey. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Entonces son las representaciones de seres que esto, recuerde que están no en un primer, segundo, tercer cielo, están en otro cielo que ya les di las bases bíblicamente de dónde están estos seres vivientes. No están en el segundo planeta, un tercero. Ya usted le di más o menos los nombres de los cielos. Ahora veamos una representación más o menos para que usted vea una idea. Esto es solamente una idea, no es que sea así, porque es difícil poder decir estos son los seres vivientes, estos son los seres de ojos por delante y por detrás. No, es difícil poder entender lo divino, pero esto más o menos para que usted tenga alguna idea de los seres vivientes. Entonces, cuando hablamos de esto, Ezequiel vio ojos, vio carros, y estos se juntaban los cuatro y se movían en diferentes direcciones. Por eso que él le decía que tenía ventanas, porque eran ojos, y se movían en diferentes direcciones y eran como turbinas y hacían ruido porque habían rayos. Todo esto era una expresión de que algo estaba sucediendo con todo lo que él estaba viendo, y él no alcanza a dimensionar todo lo que está viendo. Por eso que la gloria de él es impresionante. Vamos a seguir hablando entonces del Elión. Colosenses 1:16 dice: porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién? Del Elión. Tanto de las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y mire qué interesante, porque aquí habla también que él hizo tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo lo creado por medio de él y para él. Todo el universo, todos los cosmos, todos los soles, las lunas, las estrellas, todos los planetas, todo lo que quizás no alcanzamos a dimensionar, fue creado por él. Él, antes de colocar algo, crea un hábitat. Ya lo mencionaba anteriormente. La versión BAT dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, creados por él y para él. Todo fue creado con su mano poderosa. Versión K2, Romanos 1:20. Por siempre desde la creación. Mire, ¿te fijas que aquí dice del universo? Porque la otra decía porque desde la creación del mundo. Se fija que hay muchas palabras que a veces nos confunden porque no tenemos los textos más originales del hebreo. Pero aquí ya podemos entender claramente que no dice porque desde la creación del mundo, sino que dice la versión K2, versión hebrea original, dice: por siempre desde su creación del universo. Las cualidades invisibles de su eterno poder, de su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que se ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Entonces, todo lo que Dios hace, primeramente, Dios comienza a crear de un lugar invisible, a crear cosas visibles. Por eso dice: de lo invisible lo hizo visible. Eso significa que Él está en un plano invisible, donde nadie puede llegar. Ahí en ese plano invisible es donde nadie absolutamente puede llegar, ni siquiera las serafines, que están más cerca del trono de Dios. Ellos vuelan en un cierto lugar, pero no pueden estar en sí donde Él está, del Elión, porque la gloria de Él, recuerde que estos seres se cubren por tanta manifestación de gloria y poder.
Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, todo fue hecho de lo que no se veía, no había nada, pero Dios empieza a crear y ahora vemos todo este tipo de universos y no hablamos universo, hablamos de universos, no hablamos de cosmos, hablamos de cosmos. Hay mucho, hermanos, si vuelvo al punto, la Tierra es un puntito nada más, algo tan pequeño comparado a otros grandes planetas. Recuerde que si nosotros analizamos ya solamente el planeta de los más grandes, que sería Plutón y Saturno, son planetas que, hermano, dentro del planeta Saturno, ahí en ese lugar hay una dimensión impresionante que no alcanza la NASA a entender lo que sucede ahí en ese planeta Saturno. En Saturno pueden caber 765 tierras en su interior. Impresionante, imagínense, la Tierra no es nada. Si nosotros vemos la Tierra, que es grande y impresionante, pero el planeta Saturno, ahí en el planeta pueden caber dentro de su interior 765 tierras, 775 planetas Tierra. Imagínense la cantidad de tierras que pueden haber. Y en Júpiter, que Júpiter es el planeta más grande, ahí caben 1.300 tierras. Wow. Imagínense todo el potencial, 1.300 tierras en el planeta Saturno. ¿Qué nos da a entender esto? Que lo que nosotros vemos no sabemos, no entendemos, porque nuestra mente es tan limitada. Nosotros vemos lo que estamos viendo, pero lo que es en las constelaciones, universos, soles, luna, estrellas, aún no sabemos nada de eso. Entonces, la primigenia de Dios o el plano existencial, Él, para que pueda hacer algo, crear, Él tiene que bajar. De donde Él está, en el lugar invisible, tiene que bajar otro plano para empezar a crear. ¿Por qué? Porque no puede crear Él donde Él está, porque si no, todo sería Él. Entonces Dios tiene que su mano poderosa, Él bajar de lo invisible, donde Él está, donde está el Elión, Él baja a otro plano. Y ahí en ese plano empieza a crear. Y es lo que hoy parte conocemos como soles, lunas, estrellas, cosmos, universo y todo lo que ya les he estado mencionando. Él, ahí donde empieza a hacer las cosas visibles de lo que antes no se veía. Juan 14, 4, 7 y 8. En primera de Juan 4, 7 y 8 dice: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerde que la esencia de Dios es amor. Y los rabínicos, los judíos rabinos dicen lo siguiente: que Dios tenía tanto amor que quiso compartir su amor con nosotros. ¿Cómo quiso compartir su amor estando Él en un plano inaccesible? Él baja a otro plano y empieza a crear, a crear. Y ahí al final, al último, entramos el hombre y la mujer. ¿Quién entonces ese Dios creador tiene nombre? Claro. El Salmo 91 lo hablamos anteriormente, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La versión Jerusalén aquí da el nombre del Altísimo. El que mora en el secreto del Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. El nombre entonces del Dios Altísimo se llama el Elión. El Elión es nombre propio. Dios no es nombre propio. El Elión sí es nombre propio. Y aquí está el Salmo 91 en la versión, en lo que es cuando aparece su numeral, el H, es el hebreo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si usted ve en el original, el numeral de la palabra Altísimo, ahí aparece H5945, que H es el hebreo. Y el numeral de H5945, en la palabra Altísimo, ahí claramente aparece el Elión.
Mire qué interesante. Ahí aparece el nombre del Elión, que es el Altísimo, es el alto, el de mucha estima. Él es el, para exaltar, es el excelso, el mayor, es el superior. Pero todo esto, lo que decimos hasta ahora, no son nombres genéricos. Pero cuando decimos el Dios Elión, ahí decimos su nombre propio. Interesante todo lo que hoy estamos escudriñando. Entonces, Génesis 14, 18, ya nos queda poco. Manténgase en la enseñanza. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Mire qué interesante, porque en Génesis ya menciona en que vino Melquisedec, que es figura de Cristo, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo y bendito sea Dios alto, que entregó sus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de los diezmos. Y ahí menciona también nuevamente cuando dice, bendito sea el Dios alto, en Génesis 14, 20, y su numeral es 59:45. Y viéndolo abajo en el diccionario Strong, es, cuando dice alto, es el Elión, el exaltar, el excelso, el mayor, el superior, el supremo. Ahí entonces se fija usted que estamos viendo ya el nombre del Dios que quizás nosotros llamamos Dios, pero su nombre, él tiene un nombre que es el Elión. Números capítulo 24, verso 16. Dijo el que oyó a los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Vuelve a aparecer Altísimo. El que vio la visión del Omnipotente caído, más abiertos los ojos. Ahí aparece nuevamente, si vamos al numeral de Altísimo, 59:45, nos da nuevamente el numeral que es Altísimo, es el Elión. Luego Marcos 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? ¿Se recuerdan el endemoniado que es el posesionado de Gadara? Y volvemos también aquí con otra palabra que ahí se utiliza en ese numeral, que es Altísimo, que está hablando de Jupsisto, que está hablando de un supremo, que es altísimo, que es altura. Y ahí volvemos nuevamente que ya está relacionado también al Elión. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Lo que está diciendo es que aquí hay uno, el único, el que es inmortal, el que habita en la luz inaccesible, o sea, él tiene una luz que nadie puede ver. Ni aún las creaciones pueden estar ahí donde él puede estar, porque gloria impresionante, nadie puede entender su gloria. Jerusalén, la versión dice, el único que posee la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Dios habla hoy, el único inmortal que vive en la luz, que nadie puede acercarse. Cuando dice que nadie puede acercarse, ni serafines, ni querubines, ni arcángel, ni el ángel, nadie puede acercarse. Ellos están cerca, pero no se pueden acercar. ¿Por qué? Por tanta gloria. Recuerden que los serafines que están más cerca, ellos se cubren. Versión oro, es solo que es inmortal por esencia. Él habita en la luz inaccesible. Versión ENB, el único que tiene inmortalidad morando en el resplandor. Imagínense, en el resplandor que ningún hombre puede acceder. Versión NTV, él es el único que nunca muere y vive en medio de la luz tan brillante que ningún humano se puede acercar a él. Ahí como que aclara más el concepto porque los que están más cerca, los serafines, tienen que cubrirse a causa de la gloria porque es una luz tan brillante, tanta gloria que no pueden soportar. Versión Pechita, él es el único incorruptible que mora en la luz, a quien nadie puede tocar. Imagínense, no pueden ver esa gloria ni tampoco pueden tocar lo que está ahí. Qué tremendo nuestro Señor, qué impresionante todo lo que estamos dando a conocer de la plenitud y el amor de Dios. Esta es la enseñanza entonces de lo que hoy hemos dado a conocer, que cuán importante
es que al poder nosotros entender este plano de la potencia de Dios, podemos nosotros claramente identificar que nuestro Dios es impresionante, que nuestro Dios es tan real, en que Él se mueve de una manera tan grande, tan poderosa, que nosotros no alcanzamos a visualizar tanta gloria de Dios. La gloria de Dios es tan grande, tan impresionante, que no la alcanzamos a visualizar, y menos la alcanzamos a ver, producto de que recuerde que nuestro Dios es tan grande, es tan real, y su poder y su gloria no lo alcanzamos a dimensionar. Ni aun las razas que son creadas por Dios alcanzan a poder estar cerca de la luz de Dios, del Dios Elión, sino que es tanta gloria que no soportan gloria de Dios, ni menos que se puede tocar. Imagínense, es impresionante. Usted empieza a pensar estos conceptos de la magnificencia de Dios, el poderío, su dominio, su trono, su gloria. Nosotros ni siquiera con nuestra mente alcanzamos a entender tanta gloria, tanto poder que tiene Él, que nuestra mente humana no alcanza a dimensionar. Este es el tema, los 7 cielos, con los diferentes lugares. Recuerde que al hablar de cielos, no solamente hablamos de todo general, porque nosotros al hablar de cielos pensamos que ahí están los soles, la luna, los cosmos, las estrellas. No, cada uno es un diferente cielo. Los cosmos, la estrella, la tierra, luego los planetas, luego las soles, lunas, estrellas, luego vienen todos los cosmos, el universo, vienen todo, cada uno es un diferente cielo. Pero como nosotros hemos generalizado todo y todo lo hemos hecho, todo uno solo, pensamos que todo eso es uno solo y creemos que Dios está en un cierto cielo. Él está en el cielo más alto. Y si está en el cielo más alto, no solamente hay 7 cielos. Vimos 7 cielos en parte de la Biblia, que aparecen más o menos 7 cielos representados en todo lo que Él creó. Pero yo aseguro bíblicamente también de que hay muchos más cielos, porque Él es Dios de esencia. ¿Cuál es el Dios de esencia de Él? Es creador. Y si Él es creador, continúa creando. Es lógica. Por eso es que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Nosotros pensamos, ya que hizo el planeta, la tierra, los soles, la luna y nada más. Es su esencia, es crear. Él no puede estar sin hacerlo. Entonces, como Él es su esencia, el estar creando, imagínense, cuando lleguemos a su presencia, vamos a ver todo lo que Él ha creado y aún así no alcanzamos a ver, vamos a alcanzar a dimensionar tanta gloria. Por eso tenemos a un Dios poderoso y a un Dios que continúa creando.